Feliz jueves, les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por acompañarnos en esta edición digital de YourCentralValley.com. Seguimos informándoles de lo último que sucede con COVID-19. Iniciamos este día con el número de casos confirmados en el Valle Central. Esta tarde en el condado de Fresno se han reportado 156 casos. En el condado de Madera se han reportado 30 casos. En Tulares se han reportado 187. El condado de Kings cuenta con 8 casos. El condado de Merced cuenta con 40 casos. El condado de Mariposa continúa con 0 casos reportados al sur del valle. El condado de Kern ha reportado 312 casos con 2 muertes. Y el gobernador Gavin Newsom está tomando los pasos necesarios para proteger a esos que cuidan de otros. El gobernador informó que trabajadores de salud no tendrán que preocuparse por un sitio donde vivir luego de que llegara a un acuerdo con 150 hoteles. Esas personas que estén trabajando en centros de médicos podrán quedarse en esos hoteles para evitar que tengan que ir a sus hogares. Those that are in the workforce that may have been impacted and tested positive, healthcare workers, for COVID-19. We also are providing these sites, these hotel rooms, as isolation rooms, as quarantines. Personas interesadas pueden visitar la página caltravel.com. Aerolíneas también pagarán el pasaje de esos individuos que quieran unirse a The California Health Corps. Y la ciudad de Fresno ha recibido el equipo necesario para organizar un hospital improvisado dentro del Fresno Convention Center. El centro contará con 250 cabinas que serán usadas para pacientes que no estén contagiados con COVID-19 y de esa forma asistir a los hospitales locales. Este sitio alternativo se va a usar para pacientes o se va a usar para ayudar a los hospitales cuando se llenen de pacientes, no necesariamente de pacientes que están enfermos con el COVID-19, pero pacientes que están buscando ayuda por problemas de salud en general. Por ejemplo, si tiene un dolor de cabeza o se quebra una rodilla, probablemente lo van a mandar aquí cuando los hospitales estén llenos de pacientes con COVID-19. Expertos de salud le recuerdan a la comunidad que el practicar la distancia social es sumamente importante para evitar el tener que usar centros alternativos. Al norte del valle, personas en el condado de Merced que no sigan la orden de cuarentena podrían terminar tras las rejas. El condado de Merced es el primero en el valle de aplicar consecuencias a esta orden. De acuerdo a las autoridades de esa área, personas pueden enfrentar ser detenidos, recibir una multa o ambas cosas. My job as sheriff is to guarantee that everybody in this community is safe, and if we've got some folks that are not willing to comply with that, then I'm going to help them comply. El alguacil del condado de Merced, Vern Warnke, comentó que quiere que todos tomen esta orden seriamente. Es por eso que estarán implementando esas consecuencias. Por otro lado, las caravanas de auto ahora serán cosa del pasado. Eso de acuerdo a funcionarios de salud del condado de Fresno y Madera. Aunque mucha gente piensa que es la mejor opción para que personas se reúnan, autoridades de salud dicen que esto podría causar problemas debido a un alto número de personas dentro de un vehículo o al momento que personas tengan que abandonar el auto para usar el baño o comprar algo de comer. El tener servicios religiosos mientras personas estén dentro de sus autos tampoco será permitido. We've heard reports of kids from multiple families getting together to sort of watch the parade or to see the teacher all together, and then suddenly you've got kids from 6 different households all combined. Expertos de salud dicen que la mejor manera de celebrar es de hacerlo virtualmente usando aplicaciones como Zoom, Skype y FaceTime. La ciudad de Sanger ha anunciado que todos sus parques públicos estarán cerrados este fin de semana de Pascua. Esto incluye el área de juegos en donde se juega baloncesto y en donde se patina. Y la ciudad de Selma también se ha unido a otras ciudades del valle en cerrar todos sus parques públicos durante este fin de semana. El cierre comenzó el día de hoy. Representantes de la ciudad informaron que aquellos que no sigan la orden de cuarentena podrían enfrentar una multa de $1,000 o incluso podrían terminar en la cárcel por 6 meses o ambas cosas.
Y la administración Trump espera que el país vuelva a su normalidad para el mes de mayo, pero expertos médicos dicen que eso posiblemente no va a suceder. Según estudios hechos por la Casa Blanca, demuestran que las muertes relacionadas con COVID-19 han bajado gracias a la distancia social que se está tomando en estos momentos. De acuerdo a CNN, la administración Trump está buscando maneras para que la economía del país siga adelante, pero personas como el gobernador de California, Gavin Newsom, comentó que es muy pronto para que todos regresen a su normalidad. While the curve is been bending in the state of California, it's also stretching. And at any moment, if we pull back, you can see that curve go back up. Expertos en salud recomiendan el practicar la distancia social como manera de prevenir la propagación del virus. En otros casos, personas que se encuentran en centros de detención alrededor del país están en huelga de hambre debido al temor que enfrentan de ser contagiados con COVID-19. De acuerdo a reportes, el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas han cerrado los centros de detención, pero en vez de transportar a detenidos a otros lugares, abogados de inmigración dicen que el departamento no está haciendo eso y dentro de los centros no existe suficiente jabón o otros productos higiénicos y que esos detenidos enfermos no están siendo separados de los demás. The same incompetent, unacceptable, outrageous in the context of this pandemic behavior by this administration. Por medio de un comunicado, el Departamento de Inmigración y Aduanas negó las acusaciones diciendo que aquellos detenidos enfermos están en un diferente área e incluso algunos están hospitalizados y que se provee jabón en todos los baños y que existe desinfectante para todos los empleados, agregando que por el momento más de 160 personas han sido liberadas porque enfrentan el riesgo de enfermarse debido a su edad o otros problemas de salud. Al sur del valle, una compañía de comida que normalmente solamente le vende a restaurantes, ahora les está ofreciendo comestibles directamente a residentes. Valley Food Service en la ciudad de Visalia anunció que personas pueden hacer sus órdenes de paquetes de comida y después recogerlas. El negocio vende una variedad de productos. We're finding, even my own wife going to the store and finding empty shelves. We thought, well, we can open our inventory up to the public. Valley Food Service sus servicios de lunes a viernes de 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. Se le pide hacer sus órdenes un día en adelantado por su página web. Y una iglesia una recaudación de alimentos sin que personas tengan que abandonar su auto. La iglesia The Well está pidiendo que personas donen esenciales como comida y ropa. Los artículos serán entregados a organizaciones locales como Fresno Rescue Mission. También están aceptando guantes y mascarillas para hospitales del valle. There's been cars coming in and out. It's been nonstop, which has been great. It's neat to see Fresno donate diapers here, if it's small or large. Some people brought by just a couple items. Some people have dropped off a lot, so it's been really neat. Si le gustaría donar, lo puede hacer cada lunes, miércoles y viernes entre la 1 y 6 de la tarde. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.